Vamos a hablar un rato de 2014, que vendría a ser ese año que nos pasó por encima y que ya está terminando, con cierta piedad, porque dentro de todo, qué sé yo, hemos sobrevivido. Hemos convocado aquí a la mesa a Ricardo Kirchbaum, que es editor general de Clarín. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, viejo? Y a nuestro conocido doctor Amor, pero en este caso en su rol de analista político. ¿Cómo le va, doctor Nanata? El ¿Cómo doctor está usted? Pipeta Power Fernández Díaz. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo estás? Está llegando, mira, acaba de entrar Otro doctor. justamente. Otro doctor, pero Otro verdadero. doctor. No es trucho. En este caso Nelson Castro. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo andás? Hola Jorge, ¿cómo les va? Bello mediodía, ¿sí? ¿Cómo están? Bello mediodía. Gusto estar con todos ustedes acá. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, Ismael, Hola. ¿cómo están todos? ¿Cómo ¿Bien? andan? Bien, todo Bien. bien. Sí. ¿Qué nos pasó este año, Ricardo? De todo, ¿no? Nos pasó lo que le pasa a un país que depende de la voluntad de una persona. Es decir, que cuando esa voluntad mengua, como dice el dicho, empiezan a pasar cosas que estaban ocultas. Y me parece que, aunque el síndrome del pato rengo en Argentina se expresa con mayor contundencia, o se expresó con mayor contundencia, en este caso han conseguido que este pato rengo camine durante 2 años con dificultades, pero que camine. Pues es que en un momento uno podía pensar a comienzos del año, bueno, el gobierno emprende una especie de retirada, pero cuando vos después ves todos los gestos posteriores, fueron exactamente lo contrario. O sea, no solo no piensan retirarse, sino que avanzaron en el terreno parlamentario, en la modificación de códigos de fondo, en proyectos que todavía faltan de modificación de leyes. El gobierno se está yendo, se está quedando de una manera particular. Bueno, yo creo que efectivamente el gobierno se quiere quedar. La realidad indica otra cosa, pero el gobierno se quiere quedar y están trabajando como para aparentar que no solo que no se están yendo, sino que se van a quedar. Esto me parece que está claro, que es una muy buena maniobra comunicacional. Yo escribo, no hablo, pero me parece que hay otros indicios de la realidad que dicen que hay un periodo que se termina. Y eso es evidente en lo que estamos viendo, que la presidenta está acosada judicialmente. No hubiera ocurrido si no hubiera este cambio de contexto tan manifiesto. Con respecto a los logros que se quedan, los logros económicos, me parece que ellos festejan como un éxito sus propios fracasos. Es decir, festejan que no haya ocurrido los pronósticos apocalípticos decían que iba a ocurrir en diciembre. Pero no quiere decir que la situación haya mejorado. No quiere decir que tenga más dólares, no quiere decir que la pobreza haya disminuido. No, de hecho está peor, la situación económica está mucho peor. Bueno, entonces, pero ellos tienen, yo creo que una de las únicas victorias que puede adjudicarse este gobierno en todo este largo periodo es que han tenido un manejo comunicacional, de nuevo, dos veces, Acertado. digamos, de expertos. No han sido improvisados, en esa materia no han improvisado. Nelson, ¿vos cómo lo ves? Bueno, yo creo que, marcando una coincidencia con lo de Ricardo, hay 3 cosas que me gustaría apuntar. Primero, esto marca lo que para el kirchnerismo va a significar el fin del poder. Lo terrible que va a ser el llano. Va a ser un llano terrible, ¿no es cierto? Para mucha gente, empezando para la Presidenta de la República, que va a tener dificultades para enfrentar su vida sin poder, pero no las dificultades de la vida judicial, digamos. Esto demuestra lo que le va a costar al poder dejar el poder, como le costó a Menem. Es decir, la Argentina, por alguna cosa extraña que habrá que analizar, elige presidentes democráticos que después se comportan monárquicamente en el poder y que creen que son dueños del poder y que durante un tiempo le sirve. A Menem le sirvió y el kirchnerismo también creyó que se quedaban para siempre. Así que el llano va a ser muy duro y todo esto lo demuestra. Toda esta actitud de ver, bueno, cómo nos aseguramos un sueño de poder eterno demuestra que estar sin poder va a ser tremendo para la presidenta y para otra gente que no sabe cómo es la vida
sin el poder. Cristina hace exactamente 25 años que es diputada, senadora, legisladora, presidente y demás. Ir al llano es muy duro. Y esposa, punto. y esposa. Y esposa, por supuesto. Por eso te digo, esta realidad demuestra que efectivamente lo que se cortó para ellos era un proyecto de perennidad en el poder muy fuerte. Porque las Vos conductas... sabés que ayer hablábamos de esto con Nico. ¿Ustedes se acuerdan cuando decíamos el plan Néstor Cristina, Bueno, era Cristina, así, Cristina? era así. Que en aquel momento todos No, nos era dijeron, así. es No. una pavada, ¿quién puede estar pensando en eso? No, era así, cierto. era Totalmente cierto. La biología le puso fin. Al plan político del kirchnerismo le puso fin la biología, porque si no, hubiera tenido chances importantes de continuar, porque hoy, obviamente, de haber un Kirchner, el kirchnerismo tenía otro futuro. El segundo elemento que marca es que kirchnerismo sin un Kirchner no hay. ¿Cómo haces? No hay, lo demuestra la realidad. Efectivamente, la presidenta no tiene un albacea, no tiene un delfín. No lo es Scioli, no lo es Urribare, no lo es absolutamente nadie. Y esto es lo que da muchísimo temor a la presidenta y al entorno, porque la Cámpora no es una entidad suficiente para frenar lo que vaya a venir. Es más, si lo que gana es el peronismo, a la Cámpora se le va a hacer todavía mucho más difícil que si lo que gana es el no peronismo. El nivel de enojo, bronca, repulsa, odio que han generado dentro de las propias filas de la Cámpora es terrible. Cuando uno escucha a gente de Scioli hablar las cosas que dice lo de la Cámpora, vos decís, a estos muchachos les va a ser mucho más difícil si viene alguien propio que alguien ajeno. Y el tercer punto es que efectivamente la forma como han encarado esta actitud omnipotente al poder les ha llevado a cometer una torpeza clave, porque Menem, en la época del menemismo, se robaba plata, era plata, la plata, digamos, estaba acá y se iba a Suiza, donde fuera y demás. Era menos tangible para seguirla. Acá, increíblemente, han conformado empresas. Cuando vos ves lo de Otesur, vos decís, pero ¿quién pensó esto? Cualquier especialista en corrupción te dice, mira, el que lo aconsejó, le aconsejó el mal camino. Nadie deja huellas sobre lo que es la corrupción. Por lo tanto, va a ser muy difícil parar la embestida judicial, porque ahora, aunque ningún juez quisiera hacerlo, la realidad lo empuja. Y obviamente, Comodoro Pi va a ser un escenario incómodo para mucha gente del gobierno a partir del 2015. Lo está haciendo ahora, imagínate lo que va a ser el después. Uno puede pensar en que el gobierno, con esas actitudes de las que hablábamos antes, de cambio de códigos de fondo, etcétera, está tratando de consolidar lo que ellos imaginan como una especie de, le pongo comillas, muchas comillas, revolución, ¿no? Bueno, Argentina no es la misma después de esa revolución y no puede seguir siendo la misma. Entonces, por eso hay que acelerar los cambios. ¿En qué cambió la Argentina en estos años y en este año? Bueno, si es que cambió en algo, a lo mejor no cambió en nada. Bueno, empecemos por el año, ¿no, Jorge? En principio, nosotros en enero del año pasado, enero-febrero, había una pérdida de las reservas del Banco Central que era espectacular. La situación parecía catastrófica. El propio gobierno sabía que era catastrófica. Y lo que hizo Kicillof fue aplicar un torniquete. Por supuesto, esta pérdida de reservas, lo sabe bien Ismael, lo que denotaba era una enfermedad económica grave de fondo. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Aplicó un torniquete. ¿Y qué dijo luego el gobierno? El enfermo sanó, ¿no? En realidad no sanó. Nosotros estamos como el misterioso señor Valdemar de Pou, ¿no? Estamos totalmente contenidos, destruidos por dentro. ¿Destruidos qué quiere decir? No hay inversión, hay una caída muy importante del empleo, no hay perspectivas, hay un cepo cambiario, hubo una devaluación y se la comió el año completamente, con lo cual hay un atraso cambiario muy importante. El gobierno, todo lo que hizo este año fue defenderse. Me parece que hay un buen parangón con la selección argentina, que suponíamos nosotros que iba a destacarse por atacar y finalmente se destacó por defenderse, ¿no? El gobierno hizo todo para defenderse, incluso lo que decís vos, es decir, quedar en la historia como grandes modificadores de situaciones, digamos, de código penal, códigos
Código Civil y tantas otras cosas que sacó a lo guapo con mayoría simple, olvidándose completamente de la oposición, sin discutir de verdad a fondo con la sociedad, cosas que implicaba la sociedad y que va a implicar por generaciones. Todo lo hizo para tener chapa, mientras, bueno, la mitad lo hizo para tener chapa, la otra mitad fue para preservarse lugares en el llano, protección judicial, etcétera. Hay una cosa fundamental: un gobierno, un proyecto con el kirchnerista está creado para la eternidad. Está creado en Santa Cruz, el proyecto en Santa Cruz, como el proyecto de los Zapac en Neuquén, como otros proyectos feudales, están construidos para no irse nunca. Entonces, los expedientes se van muriendo, los jueces se van durmiendo, los van apartando. Medios. Es decir, está preparada, todo la concepción del poder está preparada para no irse. El problema es que se tienen que ir, que a la eternidad le sigue la alternancia en la Argentina. Entonces, este es el conflicto que estamos empezando a ver. Todo lo que hizo el gobierno fue esto, pero fíjate, yo me anoté algunas cosas, ¿no? El kirchnerismo termina convirtiendo en lo que combatía. Llegó al poder diciendo: vamos contra la primarización de la economía. ¿En qué estamos? En la primarización de la economía. Venimos contra las relaciones carnales. Acaban de arreglar relaciones carnales con China, que nos va a llevar muchísimo. Venimos a destruir a Repsol y la extranjerización, se lo dimos a Chevron, no podemos ni siquiera mostrar lo que tiene adentro ese convenio secreto. Venimos simbólicamente, bajamos el cuadro contra los militares, ponemos a Milani, que está acusado de un crimen de lesa humanidad. Venimos con el progresismo, ponemos a Bernie a hablar contra los extranjeros, un militar a manejar a los punteros en la Argentina, como está ocurriendo. Venimos contra la corrupción. Así venían al inicio, contra la corrupción y la ostentación kirchnerista. Terminan con joyas en Puerto Madero, con corrupción. Es decir, terminan convirtiéndose en lo que combatían. Venimos a poner la Corte Suprema de Justicia, que es independiente y todo. Después la Corte es lo peor. Vamos a iniciar una campaña que realmente es una guerra contra el Poder Judicial inédita en la historia argentina. Contra los 90, y Menem ayer les dio. Es decir, todo el giro del kirchnerismo de empezar y terminar en el mismo lugar es una parábola patética, gravísima. Y lo que hay de fondo, que me parece a mí que nosotros no podemos terminar de discutir en Argentina, es que a partir del vamos con todo, el kirchnerismo se sacó completamente las caretas y le dijo a la sociedad: nosotros vamos a ir por otra clase de democracia. No creemos en la democracia que fundamos en 1983 y vamos con una democracia donde los controles del Poder Ejecutivo son nuestros, el parlamentarismo nos sirve y lo tenemos que tener dominado. Es decir, una serie de modificaciones que además no son capaces de decirlo a cara descubierta, ¿no? Modificaron esta democracia, nos colocaron a todos en tensión con la democracia auténtica. Vos como yo hemos criticado a Alfonsín en el 83, en el 84. Yo no me podía levantar de la cama cuando ganó Alfonsín. Yo después pedí disculpas públicas a Alfonsín, porque Alfonsín lo que hizo fue fundar una democracia que a nosotros no nos parecía ni siquiera tan importante como nos parece hoy. Claro, cuando estuvimos a punto de perderla, que fueron en estos años, recuperamos la idea de que la democracia republicana del 83 fue un breve periodo en toda la historia argentina. Era muy importante. Y los Kirchner vienen diciendo: esto es una cosa reformista, nosotros somos revolucionarios, esto de la democracia es la partidocracia. Es decir, la división de poderes, déjate de joder. Es decir, vinieron a decirnos que todo lo que nosotros dábamos por hecho que existía, nosotros le queríamos agregar a la democracia eficiencia económica, justicia social, le queríamos agregar cosas, pero no luchar contra esa democracia. Bueno, el kirchnerismo vino, sobre todo desde el vamos por todos, de manera muy contundente, porque al principio como eran, venían del sur, venían con el 22%. No, bueno, hubo distintas etapas, claro. Claro, en esa etapa se cuidaban, ellos no sabían que podían y en realidad eran ir por todo. Desconocidos por la gran mayoría. Claro, pero lo que se quitó, creo que yo en estos 2 años se hicieron las cosas más graves
de la historia Bueno, democrática moderna. fue parecido a la pelea que se dio con la prensa a lo largo de los años. Claro. Así es. Empezó de una manera, después fue la ley de medios y ahora nos molesta que hablen. Sí, sí. Punto. Exactamente. No es nos molesta que hable tal, nos molesta que hablen. ¿Cómo que hacen dando noticias? Ustedes no tienen que dar noticias. Ahora escucho muy Sí, es seguido así. la frase usan la corrupción para detener a los gobiernos populares. Eso es tremendo. ¿eh? ¿Quién usa esto se dice en Venezuela, se dice un poco en sí, Brasil, tremendo. En Ecuador. se dice en Ecuador, se Sí. dice en Bolivia, se dice en la Argentina. ¿Cómo usamos? No. Se usa la corrupción. Sí. Entonces, el revés de esa frase es: la corrupción no es mala. No, claro, bueno. La corrupción es normal. Obvio. Somos Bueno, corruptos. ¿Qué pasa? Ayer, fíjate. Pero para- somos corruptos, pero somos populares. Sí, sí. A la pelota. Sí. ¿No? Para completar la parábola esta que muy bien marcaba Jorge, es la imagen de Menem, votando ayer efectivamente a favor del gobierno, un voto que lo necesitaba, porque si no Menem no aparece ahí ni de casualidad, ¿no? Y cuando vos lo contrastás con las cosas, yo me acuerdo aquella famosa frase que trascendió de Néstor Kirchner cuando lo ve a Máximo y había aparecido una figura de Menem, no sé qué episodio estaba viviendo, y Kirchner le dice a Máximo: por favor, querido, si alguna vez soy como este hombre, decímelo, porque me tengo que ir a casa. Así que yo me acuerdo esa anécdota porque la hizo el kirchnerismo, digamos, circular, junto con aquella imagen de Kirchner tocándose el testículo izquierdo cuando asume Menem en el acto de asunción de Cristina en el 2005, digamos, para ejercer la memoria y completar esta parábola del kirchnerismo, de las cuales vamos a tener muchas cosas todos los En días. realidad, Néstor le tendría que haber dicho a su hijo otra frase. Sí. Por favor, que nunca vuelva a ser igual que Menem. Claro, sí. Como fui, No, fui. porque ya era. Efectivamente. Sí, ¿no? sí. Pero forma parte esto de las cosas increíbles, pero con un elemento que hay que analizar, porque yo creo que hay un elemento sociológico que deja el kirchnerismo para tener en cuenta. Digamos, ha sido exitoso el kirchnerismo y ha tenido un nivel de éxito importante y hoy tiene todavía un nivel de apoyo social que no es despreciable. Digamos, yo creo que estos fenómenos, así como el menemismo, en su momento que fue votado por el 50% de la sociedad, debe exigirnos porque me parece que si nosotros nos quedamos ya con el análisis político, porque la Argentina viene repitiendo situaciones, digamos, esto con los 90 tiene mucho de parecido, nada más que con un discurso, estos hubieran sido, si en el poder hubiera estado Kirchner, en los 90 hubiera hecho lo mismo que Menem, y lo mismo, y Menem hubiera hecho lo mismo que Kirchner en esta década. Digo, yo me pregunto, ¿qué pasa en la sociedad argentina que genera esta dirigencia como... Uruguay vos no tenés esta dirigencia corrupta, podés discutirla con cosas, no tenés estas cosas, Chile tampoco. Ni siquiera Brasil, vos fíjate que Brasil despunta con Dilma Rousseff algo distinto de combate de la corrupción, con sus bemoles y demás. Pero la sociedad elige a estos dirigentes conocidamente corruptos. En el 95 Menem ganó con el 50% de los votos. Y en el 2011 Cristina ganó con el 54% de los votos. Digamos, a mí me parece que esto también tenemos que analizarlo, porque si no, no entendemos lo que pasa en la Argentina. Algo nos pasa como sociedad Es verdad. que generamos estos dirigentes que entienden el poder monárquico y a los cuales durante un tiempo prolongado se los apoya y se les da una cuota de poder indisimulada, y no por gente marginal, porque vos decís, bueno, no, ¿esto qué es? Toda gente que a lo mejor esclava de la pobreza no tiene otra alternativa. Una parte sí, otra parte no. El kirchnerismo tiene un nivel de voto en la sociedad ilustrada realmente importante. Me parece que es una de las como la tuvo el menemismo también en la década. Vos decís, del ¿qué 90. tenemos de kirchneristas los argentinos? Algo digamos? pasa. ¿Qué tenemos de Sí, menemismo? ¿Qué Algo tenemos? pasa. ¿Qué tenemos? Bueno, si uno ve las encuestas, la corrupción no forma parte de la preocupación central. No, de la gente. es cierto, es cierto. Y a medida que el deterioro económico avanza la preocupación por la corrupción. Digo, si la situación económica fuera mejor de la actual, seguramente la corrupción no tendría el peso que tiene ahora en la opinión pública. Pero yo quisiera comentar algo que dijo Nelson respecto del neokirchnerismo, es decir, el kirchnerismo sin Kirchner. El esquema que armó Néstor Kirchner era un esquema realmente interesante e inédito, creo que por lo menos en la política occidental, que es que en la misma cama, supongamos,
estuviera el poder anterior y el poder Claro. que lo sigue. Y que se intercambian, no del lado de la cama, pero se intercambian. Eso era un esquema fantástico, llegaba hasta el 2019, él lo decía. Sí, sí. El 2019 vamos a estar en condiciones de entregar el poder porque acá habremos cambiado la Argentina. Pero ocurre, la biología interrumpe ese cambio que significaba que respeto constitucional. El tipo dice, yo respeto la Constitución, no me perpetúa en el poder. Lo que se perpetúa en el poder es la gestión, porque desde Olivo seguía Kirchner manejando muchas cosas. En el 2009, cuando se produce el allanamiento a Clarín por los muchachos de Echegaray, no hay ninguna duda que lo mandó Kirchner, ninguna duda. Inclusive Echegaray me mandó una nota a mí, escrita y firmada, diciendo que él no había dado la orden. Es decir, que mandan 200 agentes impositivos al principal medio de comunicación de la Argentina y el presunto jefe de esos 200 agentes no sabía, en fin. Pero quiere decir que el mando era tan diario que el esquema funcionaba. Ahora, la biología interrumpe eso y aparece el neokirchnerismo. ¿Qué es lo que se discute ahora? ¿Quién puede ser el que mejor interprete al kirchnerismo? Algunos dicen Cristina, desde la jefa, como dice Sabatella, este muchacho que dice que lo que le diga Cristina de adentro, de afuera del gobierno, le va a seguir haciendo. Ahora, Scioli es el bandor del kirchnerismo. Él trabaja. Internamente dice, yo soy la continuidad, pero externamente la gente cómo lo ve. Es el tipo que va a hacer kirchnerismo sin los Kirchner. ¿Puede Scioli cumplir ese papel? Y entonces Scioli despierta en el kirchnerismo los mismos temores que despertó Bandor Claro. en el 65, ¿no? Estamos hablando de la segunda parte del Sí. capítulo que No, siempre tienen... Pero obviamente lo que pasa es que el enigma de Scioli se soluciona muy rápidamente. La gente que me dice es un enigma, le digo, ¿qué enigma? Scioli fue menemista, dualdista, kirchnerista. ¿Qué va a hacer si es presidente? Sciolista, digamos. ¿Y Scioli qué va a ir? ¿Va a ir de presidente para estar 4 años? ¿Ustedes se creen que va a hacer todo esto para decir yo voy 4 años y le digo a Cristina amén? No, cuando más Scioli, por todos lados, los no kirchneristas, ¿qué es lo que le dice? Miren que yo no soy Cristina, miren que no, yo estoy hasta acá. ¿Vieron el gesto que hice? ¿Vieron que Cristina dijo A y yo dije A prima, pero dije prima, viste que no se dieron cuenta que yo dije A prima? Es una cosa, Dentro la del peronismo, tradición está a la Nelson, vuelta, porque además hay una- en el peronismo, y yo te Sí. en nombre de la lealtad se traicionan todos los días. Sí, hay una gran discusión dentro del peronismo y a puertas cerradas, sobre qué pasaría si Scioli es presidente. Por supuesto que la idea del kirchnerismo es, del cristinismo, digamos, es Scioli, en todo caso, Scioli al gobierno, Cristina al poder, ¿no? Ahora, ¿eso es posible? Bueno, están los que dicen que eso es posible, que la extorsión de Cristina puede ser muy importante, el poder de extorsión puede ser muy importante, y algunos peronistas de todos los tiempos que te dicen, mira, macho, el que se sienta, el peronista que se sienta No entran todos en un la mismo silla sillón, claro. en la silla de la Casa Rosada, en la silla de Rivadavia, tiene dos cosas fundamentales: la lapicera y la chequera. Y ese es el macho alfa del peronismo. Y todos los demás no existen. Eso es lo que te dicen los peronistas de todos los tiempos. Pero muchas cosas cambió también el kirchnerismo. El kirchnerismo es una nueva generación del peronismo y demostró que algunas viejas tácticas del peronismo o viejos apotegmas internos del peronismo no se cumplían. De todas maneras, la pregunta es, ¿qué puede hacer el kirchnerismo sin caja? Porque toda la política, mira, cuando dicen el kirchnerismo es el regreso de la política, mira, justamente creo yo que la política es otra cosa. La política es persuasión, seducción, acuerdos, argumentaciones que convencen al otro. El kirchnerismo es caja pura, pero caja pura. El asunto es cuando vos no tenés la caja. Entonces, no, pero vamos a tener la caja dentro del gobierno de Scioli. Y parece raro. Y yo creo que Cristina sabe que esta situación es
es bastante improbable que pueda darse. Finalmente el presidente es el que va, por más que tenga una personalidad que hasta ahora fue porosa, sí, fue una personalidad porosa a quien tenía la caja, digámoslo así. Sí, claro. Ahora, cuando tenga la caja, no sabemos lo que va a pasar cuando Scioli tenga la caja. Lo más probable es que él quiera hacer su propio gobierno. La pregunta es qué gobierno va a hacer Scioli, eventualmente llegado ahí, ¿no? Ahora, le pregunto a los tres o a quien quiera responder, más allá de qué pase con Cristina, ¿ustedes creen que Macri, Scioli o Massa van a evitar la tentación de usar alguna de las peores prácticas de este gobierno, que es, por ejemplo, el aparato de inteligencia que deja, el aparato de propaganda, esta cuestión laxa de finalmente ser corruptos y tanta reacción no genera en la sociedad? ¿Qué va a pasar con eso? Y yo que ¿Cuánto soy de kirchnerismo va a quedar pesimista, yo sin que soy un Cristina? poco- Claro, ¿quién va a renunciar a la escenografía? Claro, Lo hablamos después del informativo. Denme un segundo, estamos charlando con Ricardo Kirchbaum, editor general de Clarín, con Nelson Castro, todos lo conocen, también a Jorge Fernández Díaz. Estamos hablando del 2014, es la 1 de la tarde. Son las 13:07. Estamos charlando sobre el 2014 con Ricardo Kirchbaum, editor general de Clarín, con Nelson Castro, con Jorge Fernández Díaz. Y quedaba ahí una pregunta de la Foca respecto de ¿qué va a ser el que venga? ¿Va a desarmar todas las ventajas que tiene? Imagínate, tienen el 80% de la prensa, que se va a volver democrático y va a vender todos los medios. Tienen el aparato de inteligencia del ejército. Tienen guita como nunca antes para dilapidar de la manera más increíble. ¿Qué hará el que venga? Tiene un régimen feudal totalmente Centralizado. reformado, centralizado. Consolidado. Un régimen federal que le permite poner a todas las provincias de rodillas para cobrar lo que le corresponde. Es decir, realmente el kirchnerismo ha sido una escuela de maldades, de maldades políticas. Y esto, la pregunta es, cuando entre al palacio el nuevo príncipe y vea todas las armas, las catapultas, las granadas de mano, Claro. y todo, y diga... Las que no conocemos. Sí, ¿sabes qué? Voy a hacer una cosa altruista, las voy a llevar al patio trasero y las voy a quemar. Y yo no sé si son tan altruistas los Claro, políticos pero, argentinos, ¿no? ¿sabes a mí lo que me puede...? Porque uno busca alguna esperanza, no tiene una respuesta fáctica y todo puede ser posible por esta transformación, ¿no? Que en la Argentina se aplica el teorema de Baglini, ¿viste? Que con gran sabiduría ese hombre dijo: los opositores se parecen a los oficialistas cada vez que se acercan a hacer poder y sea... Pero tal vez la esperanza sea que, sería una sorpresa que el que gane en la próxima elección gane en primera vuelta. Sería una sorpresa. Ujú. Por lo tanto, en principio no va a tener tanto poder como el Hasta hoy kirchnerismo nada no tiene. indica eso, Hasta ahora ¿no? nada indica. Claro, ¿no? claro. Y el segundo punto es uno tiene la esperanza de que vean lo que les ha pasado a quienes así actuaron, porque digamos el presente de Menem, los que hablan con Menem, no es feliz. No. Menem se siente absolutamente, yo no sé si miserable, pero frustrado, decepcionado por la gente que lo abandonó, por no tener el protagonismo que él hubiera querido tener y él es consciente de esta lástima que él da, arrastrando... Sí, es un su cadáver ser político. Es un cadáver político. Eso es un digámoslo así, elemento sí. para tener en cuenta. Sí, sí. Más lo que va a pasar judicialmente, porque lo que se ha desatado con el kirchnerismo va a ser muy duro, de parar. Entonces la esperanza es decir, bueno, mira, a lo mejor alguien aprende y dice, mira, yo no quiero porque la experiencia demuestra que no te podés quedar todo el tiempo. Algo pasa en la sociedad argentina que aquellos a los que parece que le da el poder por siempre, un día se los quita. Y cuando te quedás sin poder, agarrate, Catalina, porque la pasás mal. Porque el hecho puede ser que no vayas preso, pero tener que estar con Comodoro Pi, con esto, con lo otro, Sí, no. tampoco es una vida placentera, excesiva. No puedes ¿no? salir a la calle a comer a un restaurante. Esa es la esperanza que uno tiene, ¿no? En relación a... Ricardo, a ¿vos esto. cómo lo ves? Yo creo, en principio me parece que lo que debemos pensar es en el año próximo. Ellos van a estar todo el año próximo. Después preguntarnos qué va a hacer el próximo gobierno que venga es otra pregunta y si algo he aprendido en el periodismo argentino es que el largo plazo en la Argentina es pasado mañana. Sí, claro. Entonces,
hay que ver cómo llega el gobierno a diciembre, cómo entrega el poder, o hasta agosto. Yo creo que el ejercicio efectivo del poder se termina en agosto cuando aparezca el nuevo... Pero las paso, claro. Cuando se Sí, revisen sí. las pasos y se vea cómo están, se cuenten los primeros porotos de esta elección. Por lo tanto, me parece que el primer límite que hay que atravesar es el 10 de diciembre, cuando la presidenta entregue simbólicamente el poder a su sucesor. Después empiezan las especulaciones. Yo pienso que el próximo presidente va a usar la inteligencia, sin ninguna duda. Sí, claro. Va a usar los atributos del poder. El problema de usar el problema no es el poder, sino cómo se usa el poder. Creo que el kirchnerismo mostró cómo usa el poder. Y mostró un rostro que a una buena cantidad de gente no le gusta. ¿No? Y por otro lado, vamos a ver cómo se reconvierte ese colectivo kirchnerista, que es un colectivo también de límites difusos. Porque el colectivo kirchnerista es un colectivo que tiene un componente permanente, que es el componente, digamos, de la llamada izquierda, que tiene una dinámica propia y cuyo discurso es: no me importa quién lo haga, sino la dirección de las cosas, que es lo que usan ahora para explicar por qué apoyan este gobierno, a pesar de que es evidente la corrupción y que es evidente las cuestiones feudales de este gobierno. Entonces dicen: no, a mí lo que me importa no es quién lo haga, sino hacia dónde van las cosas. Entonces por eso apoyamos a Stalin, por eso apoyamos a Corea del Norte. Es la dirección general. Después los detalles los podemos discutir y podemos discrepar, la dirección general. Y la dirección general de este 2015 es que esta administración formalmente se vaya, que es el primer paso que me parece que nosotros debemos tener. Ahora, ahí vendrá el balance de las grandes batallas que dio el kirchnerismo y que las perdió todas. Perdió con el campo, perdió la ley de medios, perdió el autoabastecimiento, perdió con la justicia. La inflación, en el relato la inseguridad. las ganó todas. Ganó todas las batallas. Pero en realidad las grandes batallas las perdió todas. Yo quería agregar que la principal arma del kirchnerismo ha sido la guita. Y que si algo demostró el kirchnerismo es que con guita vos comprás a todos en la Argentina, o a casi todos. Comprás a la dirigencia, fragmentás cualquier dirigencia, comprás periodismo, comprás, con la guita del Estado comprás lo que quieras. Incluso digamos, con los subsidios, que la gente sabe que son subsidios totalmente irracionales y que se van a pagar en el futuro, no importa a nadie. Con eso se compra voluntades. Es decir, billetera mata galán llevado al extremo en esta década. Otra cosa que me parece es que el kirchnerismo destruye la idea, porque vos decís, Ricardo, con buen sentido, esta gente, sobre todo gente que estuvo en el PC o en la izquierda, qué sé yo, sigue el rumbo. Ahora, la pregunta que yo me hago es: ¿cuál es el rumbo? Y para ellos el rumbo es la buena performance en la administración del Estado, del rol fuerte del Estado. ¿Cuál es el rol fuerte del Estado? Porque ellos mismos están quemando, administrando pésimamente aerolíneas, administrando confusamente y turbiamente YPF, manejando turbiamente de manera desastrosa la economía. Es decir, ¿cuál es el rol del Estado que ellos reivindican? Justamente me parece que una de las cosas del kirchnerismo más graves es que va a quemar muchas cosas interesantes. Por ejemplo, a mí me parece interesante que haya un partido político en la Argentina que plantee el rol del Estado de manera eficiente, fuerte. Sí, claro. Me parece interesante. Ahora, estos lo que han hecho es quemar esa historia. Así como Lo me transforma parece. en mala palabra. Es como con los derechos humanos. A mí, ¿Cómo me que parece- decís que esa idea va a generar la contraria y en claro, la gente? están generando las condiciones para la contraria, como generó Menem. Si vos pensás que hoy tiene más posibilidades Macri de ganar que otro. No sé si tiene más posibilidades, pero los que vienen, quizás es muy difícil pensar cómo son los péndulos de la sociedad. Pero No, bueno, pero sería ese el pero discurso Menem, contrario, digamos. ¿qué hizo Menem? Quemó la idea de lo privado. Sí, sí. La quemó.
Y estos quemaron la idea de lo público. O sea, así como Menem ¿entendés? transformó en mala palabra el neoliberalismo, esto transformaría en mala palabra el progresismo o el intervencionismo estatal. Yo creo que le han hecho un flaco favor a la palabra progresista, el kirchnerismo, lo ha quemado. Veamos lo de los derechos humanos. Cualquiera de nosotros está de acuerdo con haber dado apoyo a los organismos y todo. Ahora, ¿qué hicieron con los organismos? Un desastre. Sí, claro. Hay corrupción, hay de todo. Es decir, queman las cosas que tocan. Y que son cosas bastante interesantes y sagradas. Creo que Menem hizo lo contrario. Pero déjame decir algo. Lo que se ve en las encuestas, lo que se ve hasta ahora en las encuestas, es que más o menos un 75% de la población quiere un cambio entre moderado y fuerte. Sí. Esto es lo que... Es decir, hay un 30% que es antikirchnerista a muerte. Son 12 millones de argentinos, ¿eh? No es poco, ¿eh? 12% perdón, 30% de antikirchneristas, un 25% de kirchneristas peronistas, digámoslo así, y en el medio una gran masa que fluctúa. Ahora, el 75% quiere cambiar lo que hay. Algunos moderadamente, mira, algunos dicen, quiero todo esto, pero mejor. No dicen así, sin detalles. Y hay que decir algo, es probable que se acerque en la Argentina un nuevo periodo en el cual haya una alta demanda y un bajo fondos para hacer frente a esa demanda. Porque salvo que de Mendiguren tenga razón, y acá lo que va a venir es una ola gigantesca impresionante de inversiones, pero la verdad es que cada vez el Estado, la economía argentina es más chica y cada vez la demanda de la gente es más grande, de la clase media, de la clase baja, de todas las clases sociales. ¿No? ¿Me permitís ahí una punta que quiero marcar, que a mí, como a todos nosotros, nos preocupa? Porque obviamente hay una Argentina que no vemos pero padecemos. Hay una Argentina desintegrada. El gobierno deja 5 millones y pico de planes de asistencia social y hay una desintegración social muy importante. Vos cruzás la General Paz y te la encontrás todos los días y eso no se mide. No se mide porque a lo mejor hay gente que puede tener o el empleo o el trabajo de negro, pero a mí me preocupa muchísimo cuando vos vas al Gran Rosario y ves lo que ves allí. Ves cuando ves la Villa Rodrigo Bueno creciendo, las villas que hay, digo, eso marca, ves cuando llegás el conurbano. Hoy decíamos, Nelson, la mitad de la gente ocupada gana menos de 5.000 pesos. Entonces, a mí este país, por eso digo, queda un país profundamente desintegrado, un país más desigual que hace 10 años, solamente cubierto por planes sociales. Vos fijás esos planes sociales y decís, ¿y qué hacemos? Queda un país con un deterioro de los elementos de igualación, la educación pública, que es muy importante. Es decir, yo quiero marcar este país que deja esta década ganada porque es tremendo. Es decir, deja un país con todas las secuelas de la crisis del 2001 y de la década del 90 irresolutas. Más allá de cosas puntuales, que en alguna cosa te dicen, sí, acá esto, pero vos ves un nivel de asistencialismo impresionante que va a ser muy difícil de quitar. Y narcotráfico. El narcotráfico, porque obviamente el caldo de cultivo de estas sociedades son, cuando vemos las series de Escobar y demás, no estamos viendo fantasía, estamos viendo realidad novelada, pero basada en la realidad. Es decir, quiero llamar la atención sobre este país, porque este país donde te matan todos los días, es un país que no era así hace 15 años, 18 años, así. Eso también hoy es un elemento de exigencia para el poder que venga, porque si no nos quedamos con estos análisis que son importantes, ¿no es cierto?, de conductas, tendencias, números y demás, pero hay una cosa profunda que está emergiendo en la Argentina, socialmente desintegrada, muy difícil, muy preocupante, que no le va a dar tiempo al poder que venga, porque el poder que venga, cuando a la semana de asumir un motochorro haga las cosas que hace todos los días y demás, la gente va a decir, viejo, escuchame una cosa, nosotros queremos que vos nos soluciones esto, ojo, ahora te votamos y queremos el discurso de la cosa, queremos que actúes sobre esta realidad terrena de nosotros. Lo pongo esto en perspectiva porque a veces en el análisis que hacemos no está presente y hoy es un elemento condicionante en la elección y para el poder que venga, ¿no?
Quería preguntarle a Néstor, que es el periodista que mejor tiene información sobre este tema, ¿cuánto puede influir el estado de salud de Cristina en este último año Mucho. del poder? Mucho. Vos sabés que nosotros vamos a escribir un libro el año que viene sobre esto, porque es un caso casi un hito para la historia argentina, de lo que ha sido Wow. el impacto de la salud en el fenómeno de Cristina. Cristina es una mujer enferma. Tiene un enorme desafío en su vida, ya no como política, cómo va a encarar su vida de aquí en más. Porque todas estas cosas que le vienen pasando finalmente no son tan casuales, ¿no es cierto? Y cuando vos ves, por ejemplo, vamos a este episodio de la fractura. Cuando vos lo analizás, y a veces yo no quiero insistir tanto porque parece que es una cosa que ya es, oh, qué aburrida otra vez con esta cosa de esta mujer. Cristina tiene que encarar cómo se cuida ella su vida, es decir, porque su vida, si está a cargo de eventuales, ella tiene médicos eventuales, ¿no? Porque la unidad médica presidencial, vos, Jorge, vos tenés un médico de cabecera. Ante los distintos problemas, Obvio, sí, sí. vos, el médico de cabecera, decís, bueno, mira, si tenés un problema traumatológico, yo voy a pedir que actúe fulano, Sí, sí. que te va a conocer. Vos para eso necesitas tener una confianza, Lógico. Cristina es el todo de la desconfianza. Es una persona con problemas de personalidad, con un notable egocentrismo, con un afán de protagonismo infinito y por supuesto con, yo diría, problemas de salud orgánicos y psíquicos importantes, que además está como consecuencia de todo esto mal manejada médicamente. La unidad médica presidencial, donde hay destacados colegas, pero desde el punto de vista de los criterios médicos, ha sido y sigue siendo un desastre. La presidenta este año tuvo una trocanteritis izquierda. Vos decís, ¿qué es esto, Nelson, realmente? No, esto lo tiene casi todo el mundo olvidado. La trocanteritis es un problema, el trocánter es una parte del fémur, que es el hueso del muslo, ¿no es cierto?, la articulación de la cadera. O casualmente, viendo la historia clínica, ¿no?, me encuentro con que ella efectivamente, yo lo había olvidado, tuvo una trocanteritis a principio de año, izquierda, tuvo el esguince de tobillo izquierdo En Roma. y tiene esta fractura como consecuencia del deslizamiento sobre un líquido deslizante. Vos decís, qué cosa que de la trocanteritis se trató en el Hospital Austral, después nadie sabe si la siguieron viendo o no, pero una de las cosas que puede producir el dolor y demás es el mal pisar, ¿no? Y vos decís, mira, qué cosa, una persona que tiene esos dolores puede pisar mal y puede tener esta predisposición. Yo no sé si alguien se lo dijo o no, pero vos decís, en cuyo caso debería haber tenido un médico tratante sobre eso común. No lo tuvo porque la trocanteritis se atendió en el Austral, en Roma se atendió el esguince y acá fue al Otamendi. Por eso digo, la salud de Cristina ha contado mucho, sus estados de ánimo han pesado mucho, sus malhumores han pesado mucho en el gobierno y los hemos sufrido todos. Así que es un tema de mucho peso político. El estado de salud de la presidenta, su situación anímica, su situación emocional, tiene consecuencias políticas, la ha tenido y la seguirá teniendo. Está de muy mal humor, muy enojada y muy molesta. Y esto, por supuesto, que altera la forma de su relacionamiento con sus ministros. Sus ministros temen de verla porque obviamente cuando está de mal humor les grita, los maltrata y demás, y esto pesa, digamos, hace que las decisiones sean unilaterales, que nadie le puede decir, mirá, los ministros te dicen, no, yo no le voy a decir esto porque le va a caer mal y se va a enojar. Así que no es un elemento subjetivo, es un elemento político objetivo que tal vez como nunca se haya hecho presente en la realidad política argentina. Vos es que hace un par de semanas estuve afuera y dando unas charlas y cuando te hacen notas me preguntaban qué pensaba yo que podía cambiar, ¿no?, en la elección. Y yo me lo preguntaba de otra manera, me preguntaba, ¿van a cambiar las enfermedades fundamentales de la Argentina o no? Y vos sabés que creo que no. Que lo que uno podría llamar las enfermedades fundamentales de la Argentina van a seguir siendo más o menos las mismas. O sea, gane quien gane, ¿vamos a seguir gastando más de lo que generamos? Sí, probablemente sí.
¿Va a seguir existiendo, aunque sea una pavada, fútbol para todos? Sí, claro. Sí, también. Ah, sí. Vamos, o sea, va a seguir sin respetarse la división de poderes y es bastante probable que el que venga... Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿O van a cambiar pocas cosas? Bueno, lo que vos decís en realidad apunta a la sociedad, ¿no? Creo que lo charlábamos recién, hace un rato. La sociedad es culpable de haber parido esta forma política. No puede ampararse en la idea de que hay una casta lejana a la cual no se llega, yo no tengo nada que ver, y hay una casta de malditos que me hacen la vida imposible. Yo creo que la sociedad ha sido muy dejada. Acá hubo un quiebre muy grande en la sociedad. Nosotros en el 2001 creímos que se trataba de un crack económico, ¿no? Aquí hubo un crack mucho más profundo, social, político, de los argentinos, ¿no? Yo veo a los argentinos muy... estoy haciendo una generalización, por supuesto, hay muchos argentinos que son muy conscientes y que participan muchísimo de la política, pero hay muchos otros que no les importa absolutamente nada. Bueno, eligen por las caras. Aquí el voto, nos enseñan las neurociencias, en un 80% es emocional. Sí, claro. Ese es así en todo el mundo, no creo que sea Sí, en todo el mundo. Claro, pero acá... En Estados acá, Unidos el voto no es obligatorio, Claro. vota 40 y pico Bueno, por ciento de la gente. Kennedy ganó porque era lindo, no ganó por lo que... bueno, no, eso Votan sí el es martes, cierto. es un día normal. Debate aquí. Digo, Por eso digo, en un momento de donde después decís, pero ¿cómo puede ser que le hayan dado tanto poder a Cristina, ¿no? Poder que por otra parte es lejano, porque ya no existe ese 50 y pico % que sacó, no existe más. Ellos se amparan en eso para decir que gobiernan con consenso. Ahora Con en su las provincias consenso siguen son- ganando Zamora, Infran en Claro, porque Formosa, porque los yo creo Rodríguez en que- San Luis. porque yo creo que, como usted siempre dice, Jorge, que la democracia no llegó a algunas Sí, provincias. claro, claro que sí. Pero yo creo que hay que hablar a nivel general, a nivel de la Argentina. Yo creo que nadie se atreve a criticar al argentino, a la sociedad argentina. Nadie, los periodistas tampoco. Digamos la verdad, digamos, ¿no? Porque les parece que los periodistas también quieren ser demagógicos, quieren tener su público, pero digo, la sociedad argentina es culpable. Entonces, lo más probable es que no cambie, que se fijen a ver si... Mira, por ejemplo, en lo que ven en Scioli es un tipo con cara de bueno. Lo que aparece en las encuestas que transmite Scioli es un tipo con cara de bueno. Y Macri, un tipo bastante eficiente que, viste, que ahora está enamorado y tiene una nena. Ajá, y Massa, y que es un pibe joven. Digo, estas elecciones no parecen ser sobre proyectos políticos, sobre modelos económicos o cosas por el estilo, sino simplemente sobre personajes, a ver qué personaje nos puede administrar mejor la cosa para que todo más o menos siga igual, un poquito mejor. Sí hay, es interesante como contrapartida lo que dice Nelson de la salud presidencial, ¿por qué Cristina mantiene un 40% de imagen positiva? ¿No? Sí, claro. Esto es interesante, ¿no? ¿Por qué mantiene? Bueno, cuando vos ves, cuando analizás, hablás con encuestólogos, ¿qué hay dentro de ese 40%? Hay varias cosas. Sí. Una de las principales cosas es que es mujer. Sí. Otra de las cosas es que habla bien y se expresa bien. Otra de las... Y bueno, y después acá es interesante. Hicieron una encuesta hace 2 años en un club de fútbol, importantísimo. Era para ver si echaban o mantenían al director técnico, que era un histórico de ese equipo, de ese club. La encuesta daba que en un 70% se tenía que ir, porque ya había cumplido su ciclo. ¿Sabes cómo le daba la imagen positiva? 85% de imagen positiva. Pero ¿Qué? se tenía que ir. ¿Qué era, Bianchi? No quiero decir nada porque me impidieron. Sí, claro. Ahora fíjate, es interesante esto. Hay mucha gente que valora lo que Cristina fue alguna vez, de sus votantes, sobre todo, pero dice, ya está, se tiene que ir y tiene que venir otro. Ahora, ¿y ella qué pensás de ella? Y fue una mina grande, importante, tuvo coraje, sobrevivió a la muerte de su marido, Sí, claro, un claro. elemento Sí. fundamental, Sí, sí. digamos, ¿no? Y bueno, y hay que decir que todo peronista que pasó por el poder, Menem también,
y conserva un 20-25% de capacidad de voto. Acá no existe. Todos los encuestadores dicen que si Cristina se presentara a elecciones directas, bajaría al 10%. Sí. Eso, Claro. ¿no? Lo rechazaría. Pero hay en la sociedad un enamoramiento y hay muchas patologías en nuestra sociedad. Y si no terminamos de admitir, por miedo a decir que los argentinos esto, los argentinos y terminamos siendo demagogos con los argentinos, me parece que no le hacemos bien. Incluso a los periodistas, lo digo. Sí, A los periodistas pero, nos cuesta enfrentarnos con la madre de todos los borregos, que somos nosotros mismos, los argentinos. Vamos al informativo y les dejo una última pregunta para contestar en un ratito. ¿Se imaginan? Te dejo que me vos- voy al vos programa te de vas. tele, ¿sí? Vos te vas a la tele. Todo bien. Así Te que- agradezco por haber estado, querido, Nelson, acá. Una alegría estar acá, así que me alegro de verlos a todos bien, ¿sí? Gracias, Nelson. Felicidades, feliz año para todos, ¿sí? Bueno, mirá cómo zafó Nelson de la pregunta que venía. ¿Cuál? A ver. ¿Se imaginan a alguien preso? En un segundo. 13:37, bueno, última parte del diálogo en el que estamos hablando sobre este año que nos pasó por arriba, el 2014, que ya se está yendo. Estamos con Ricardo Kirchbaum, editor general de Clarín, con Jorge Fernández Díaz. ¿Qué sos de La Nación vos? Director de mantenimiento de La Nación. Columnista. Columnista de La Nación. Factotum de La Nación. Alma mater Factotum, de La Nación. no, nada que ver. Bueno, se fue recién Nelson Castro, que está yendo justamente para el canal, y se integra a la mesa en un esfuerzo de producción sin precedentes. sin par. Alfredo Leuco. ¿Qué haces, ¿Cómo Alfredo? bajó el nivel? ¿Cómo le va? Yo soy el padre de Diego, che. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? Bien, todo muy bien. Lo estaba escuchando atentamente. La verdad que era un lujo la conversación. Fuera de joda, más allá de la relación de afecto que nos une, es impresionante cómo uno va aprendiendo y va creciendo en, digamos, la caracterización de las cosas que nos pasan, escuchando las distintas miradas, las distintas posturas. Obviamente todos los que están allí en general coinciden en los grandes valores, en la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la justicia social, de la libertad, pero obviamente por la experiencia política que cada uno tiene, por el lugar que ocupan, cada uno tiene una mirada, pone el acento en un lugar particular, y era muy enriquecedor para mí. Tenía que hacer otra cosa, pero me enganché escuchando la radio, che. Buenísimo, Alfredo, gracias. Escúchame, bueno, retomo la pregunta que quedó ahí pendiente. ¿Se imaginan, Ricardo, Jorge, alguien preso? Y mirá, yo, si me permiten, es muy difícil hacer futurología, pero digamos, haciendo un análisis político de acuerdo a la experiencia de este país y a cómo están hoy las cosas, hay dos grandes tensiones que van a luchar en el 2015. La primera, aquella que dice, en este país no va nadie preso, y hay una cantidad importantísima de hechos que confirman esta teoría, ¿no es cierto? Y mucho menos figuras importantísimas como la propia presidenta o el propio vicepresidente de la Nación. Hay un pensamiento que dice eso. Ahora, yo creo que estamos atravesando que el kirchnerismo, que esta más que década, nos va a dejar una situación muy particular de fuerte desilusión y descreimiento de las instituciones republicanas. Por lo tanto, creo, y aquí viene lo distinto a ese, yo te diría, ese pensamiento, esa conciencia social que existen de que nadie va preso. Creo que el nuevo presidente, salvo que sea Scioli, un nuevo presidente que no sea la continuidad del kirchnerismo, va a necesitar reconstruir un contrato social con la gente para volver a creer en la justicia, para que vuelva a creer en las instituciones republicanas. Y no tengo expectativas de grandes situaciones, pero creo que deben trazar una raya diciendo, a partir de ahora vamos a hacer fuertes esfuerzos para que no haya más corrupción en el Estado, para controlar a los gobernantes que vengan, y allí está lo que opino. Yo creo que yo le llamo en la jerga, un par de pescados de mediano peso o alto, yo creo que un tiempo van a pasar en la cárcel. Si querés, para no andar dando vueltas, estoy pensando en Amado Vudú, por ejemplo, por muchas, digamos, se rifa unos años en la cárcel, y Vudú tiene todo el talonario, compró todo el talonario. Esto es más o menos lo que pienso, porque hace falta una señal fuerte, ejemplificadora, con Sanata, de que ahora nadie va a robar y que la justicia haga lo que tiene que hacer. Me parece que no alcanza. Por supuesto, aplicando la ley, por supuesto, dándole toda la información y la libertad disponible a los jueces, pero creo que gente como Vudú
ha hecho todos los méritos, como le decía recién, y por lo tanto me parece que su destino es el de la cárcel. Y lo último, el gran dilema es qué va a pasar con Cristina Fernández de Kirchner y con su familia, porque la verdad, quiero ser muy respetuoso con la investidura presidencial, pero la verdad que ha sido protagonista directa la familia del gobierno más corrupto de la historia desde 1983, la fecha por lo menos. No hay caso de mega corrupción en donde unos presidentes, un matrimonio de presidentes suba al poder sin ningún hotel. Y de pronto tienen 4, en poco tiempo tienen 4. No hay experiencia de una acumulación de dinero y una cantidad de sociedades y de testaferros y de cómplices como en el caso de Lázaro Báez. Por lo tanto, yo creo que es un tema muy delicado que nosotros como ciudadanos y como periodistas le tenemos que preguntar a los futuros candidatos a presidente qué va a hacer con el tema Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner, porque es un tema, si querés, hasta de gran debate y muy delicado desde lo institucional, ¿no? Alfredo, yo coincido con vos. Yo veo en el mundo judicial que esto empezó como un dominó, ¿no? Se levantó la prohibición de investigar por diversos motivos, se levantó la prohibición de investigar al kirchnerismo, y que ellos mismos están sorprendidos de la velocidad. Hay como una especie de bola de nieve. Ellos mismos están sorprendidos de las truchadas que saltan y que cada vez saltan con mayor facilidad. Sí. Entonces empiezan a pensar dónde termina esto. Yo creo que todo esto deviene... Mira, hay dos grandes frases que definen las épocas. La frase robo para la corona, que fue la gran frase menemista, que fue señera para muchos de los que decían vamos a quedarnos con la plata porque es un poco para la política, otro poco para nosotros, para preservarnos. Como dijo Feynman. Como dijo Feynman, robaron por si se tienen que exiliar. Claro, bueno, robo para la corona. Ahora, la segunda frase de esta década fue la que pronunció Néstor Kirchner. Hace falta tener guita para hacer política. Platita. Esa frase, Néstor no se la dijo a tipos que eran, supermercadistas, a tipos que trabajaban en una empresa privada. Se lo dijo a burócratas, a funcionarios que vivían en el Estado provincial, municipal y nacional. Con lo cual, no hay otro modo de entender esa frase de que hay que hacerse rico en el Estado que usar al Estado para hacerse rico. Claro. Entonces, supuestamente hacerse rico para luego hacer política. Entonces, esta frase construyó una nueva cultura dentro de la política, y realmente hubo manos libres para hacer durante 4 o 5 años casi cualquier cosa. Lo que se va descubriendo ahora la justicia, con sorpresa, es que no solo hicieron de todo, sino que lo hicieron de manera mala. Es decir, tan mala y de manera rudimentaria como administran el Estado, administraron la cosa negra del Estado. Entonces, la situación es bastante preocupante. Me parece que es una situación absolutamente inédita en la Argentina. Y es cómo terminan estas causas, quiénes van presos, hasta dónde se llega. Yo, al revés voy a decir algo inquietante, yo creo que Cristina presa no le sirve a ninguno de los candidatos. Creo que los candidatos internamente piensan que Cristina presa puede, no está bien. No está bien porque es una presidenta constitucional, porque se va a victimizar. Piensan en aquel Menem que estuvo 1 año y pico preso y piensan que no va a ser igual con Cristina, que Cristina es capaz de sacar de esa situación algún rédito épico, porque es un especialista en esos trucos, ¿no? Entonces, tengo mis serias dudas. Creo de todas maneras que la política no está pensando seriamente en esto. Ahora creo que lo va a tener que pensar porque la bola de nieve es cada vez más rápido y cada vez es más grande. Ricardo. A ver, yo creo que nosotros los argentinos hemos naturalizado hechos excepcionales y lo consideramos hechos cotidianos. Por ejemplo, naturalizamos que los militares que tienen prohibido por ley hacer inteligencia, la hagan, inteligencia interna. Sí. Naturalizamos que hay un cambio en la CIDE para apretar a los jueces. Nadie salió a decir lo contrario. Es decir, todo vamos naturalizando hechos excepcionales
Y porque vivimos en un país de la excepción. La Argentina es un país de la excepción y no en el buen sentido. Es un país de la excepción y somos pioneros en las peores tendencias. Entonces, sería bueno que naturalicemos que el que roba va preso. Nosotros estamos poniendo en duda, decimos, ¿irá preso alguien? Y nos deberíamos preguntar, si hay pruebas, ¿por qué no va preso? Obviamente que no soy un ingenuo y como vivimos en la Argentina, sé que va a ser difícil. Primero, no me acuerdo si creo que en el 2009, cuando apareció la primera denuncia contra Néstor Kirchner por enriquecimiento ilícito, en un mes, 2009. En el 2009 se cerró. Se cerró, bueno, sí. pero se abrió en el 2009 también. Sí, sí, la que cerró Yarvide. Fue una denuncia que no se apeló, inclusive, para que muera. ¿Por qué? Porque él, digamos, Kirchner, que no tenía ningún pelo de tonto, sabía que lo que tenía que hacer es cerrar. Es decir, prefiero tener problemas políticos y no tener problemas judiciales. Pero ocurre que ahora los problemas judiciales que tienen muchos funcionarios de gobierno, inclusive la familia presidencial, no pueden ser cerrados como fueron cerrados antes, porque el poder político se ha ablandado, evaporado, se sí. está evaporando. Sí. Entonces, me parece que ahí, en este país de la excepcionalidad, va a haber una selección de oportunidades, digamos, como la hubo en la época menemista, donde finalmente, ¿quiénes fueron presos? Fue preso Carlos Grosso, por una venganza política más que por otra razón. Fue preso María María Julia Sogaray, creo que Alderete del ANSES. Sí. Y como decíamos en la época del 70, algún Pejerto pequeño, no Alfredo. Sí. Esa terminología trae nostalgia, Ricardo. Sí. Decían Pejerto y no Perejil. No Perejil, un Pejerto. Así que, a ver, preguntarnos si va a depender también de la relación de fuerza y del grado de oportunidad que se plantea, pero yo no tendría una respuesta contundente sobre tu pregunta. Ahora, ¿cómo juega en este caso la novedad que hay con respecto al Poder Judicial sobre todo? Hay varias informaciones importantes que están surgiendo en este momento, desde Comodoro Pi también, que tiene que ver con el nivel de ataque que tuvo el gobierno contra la justicia, no como institución, sino en lo personal. Hay listas enteras de jueces federales, jueces ordinarios, fiscales federales, fiscales ordinarios que han sido amenazados, apretados, perseguidos en lo personal. Guillermo Marijuán no podía ir a ver a jugar al hockey a sus hijas. Eduardo Tayano le secuestraron un hijo. El día que tenía que apelar el día que tenía que apelar el enriquecimiento ilícito, el mismo día le secuestraron un hijo. Sí. Sabemos lo que le ocurrió a Campagnoli. Pero no lo denunció, ¿no? No lo denunció. En ese momento no lo denunció. Lo que le está ocurriendo a Bonadío, lo que pasó a Lilijo. También tiene razón Kirchhoff en eso. También tienen mucho que aprender los jueces de esto. Porque también estos son los mismos jueces que se la pasaron pisando las causas Sí, exactamente. durante varios años. Pero por eso digo, teniéndolas por la duda, que las activan ahora, digamos, ¿no? ahora que no la están pisando, ¿cómo juega esto que no existía cuando terminó el gobierno de Menem, que fue el ataque personal hacia los integrantes del Poder Judicial, hacia el juez que tiene que juzgar, hacia el fiscal que tiene que investigar, hacia los jueces de los tribunales que después van a condenar o no? Esto es una novedad importante también. Yo creo que, si me permiten, a mí me parece que, bueno, cuando uno estudia toda la historia política argentina y también la de en muchos casos del mundo, los hechos individuales tienen muchísima importancia, no solamente en la historia, en la macropolítica, las grandes estrategias, las grandes corrientes ideológicas. Yo tengo la convicción de que ninguna persona, más allá de cuál sea su pensamiento, ideología, raza o religión, una persona que es humillada finalmente se la cobra. Yo creo que nadie en el mundo se banca una humillación. Algunos tardan más en cobrársela por conveniencia, porque no es el momento, porque quiero ser candidato, porque no me ascendieron hoy, pero es raro que un ser humano, insisto, de cualquier condición, se banque las humillaciones a las que este gobierno ha sometido a distintos sectores, entre otros a nosotros, a los periodistas, pero estamos hablando de la justicia. Ahí lo que decía Diego, ya no es un tema de quiero cooptar la justicia, quiero que la Corte Suprema me responda, no. Hubo cosas personales con cuestiones muy vinculadas a la intimidad de las personas,
lo que se llama vulgarmente los carpetazos o las amenazas de carpetazos, y yo creo que en ese plano los jueces y los fiscales van a tener un rol importante, porque no se puede decir, por supuesto, es políticamente incorrecto. ¿Qué juego fiscal va a decir? Yo ahora voy a acelerar todo por la bronca y para cobrarme la factura que me... Nadie va a decir eso, pero la verdad es que en la práctica ocurre eso. Cualquier persona que hace humillada va a tratar, dentro de la ley, por supuesto, si no es una persona que digamos está contradiciendo su No, si no es constitución. venganza, lógico. Por supuesto, lógico. pero todos sabemos, vos lo decías recién, Jorge, cualquier juez puede acelerar o desacelerar, pisar o no pisar y darle toda la contundencia a determinada causa. Y en ese sentido, yo creo que no soy un hombre que tenga muchas fuentes en la justicia, pero conozco gente que sí habla con estos jueces federales y con fiscales, y la mayoría transmiten que están haciendo flexiones, ¿viste? Están haciendo abdominales, están ganando estado atlético porque saben que tienen un partido dificilísimo. Hay algunos que tienen que hacer muchas abdominales. Yo te digo que otros ya sacaron músculo. La carta de ayer de Bonadío es muy sintomática de lo que está pasando. Sí, de todas maneras, digamos algo, el kirchnerismo está tratando de presentar esto como nosotros nos metimos con los jueces para cambiarlo y los jueces nos devuelven con todos estos inventos. No, los jueces estuvieron sentados, como dice Jorge, sobre causas. Ahora, tanto las investigaciones de los periodistas, por ejemplo, PPT, por ejemplo, Alconada Mon, han sido verdaderos Watergate. En otros países serían Watergate. Vos lo sabés, vos lo viviste muy cerca nuestro cuando lo hicimos. Nosotros nunca hicimos una nota con tantas pruebas como la ruta del dinero acá. Y hablo de todos nosotros. Sí, nunca en mi carrera hicimos una nota así, nunca. Es decir, mostramos hasta el momento en el que se robaban las pruebas, o sea, más que eso, no se me ocurre. Confesiones a cámara, etcétera, o sea, todo. ¿Me entendés? Vos decís, quiero la nota ideal. Bueno, mira, toma, es esta. Sí, documentos originales. Y es cierto, me he Y olvidado. una causa gravísima. La además. Filmación de cuando se llevan los documentos. Eso fue lo más increíble que yo pasé en mi vida por la televisión. Los tipos con los carritos, lo más increíble. Nunca yo me hubiera imaginado eso. ¿Me entendés? Porque fue increíble tenerlo, lo tuvimos de casualidad, aparte. Y no pasó nada, no relevaron a nadie la prefectura. Bueno, por eso digo que la base de esto no es la guerra con el Poder Judicial. La guerra con el Poder Judicial permite que las causas avancen, pero las causas son ciertas. Son muy grandes y muy pesadas. Y nosotros eso, naturalizamos que nada importa, que todo es relativo, que bueno... Sí, para cerrar, hace 1 hora y media que estamos hablando del 2014, ya la gente tiene una soga al cuello, está parada sobre un banquito a punto de saltar. Yo lo último que les pido es una reflexión mínima, por sí o por no. ¿Nos espera un año mejor o un año peor con respecto al 2015? Está la gente en el banquito, Arranco yo que estoy afuera de la mesa, muy Dale. cortito. Desde el punto de vista económico nos espera un año con más de lo mismo, más turbulencias, más inflación, más chisporroteos, más dificultades con el cepo, más dificultades para la inversión, del punto de vista económico. Del punto de vista político se nos viene un año de mucha esperanza y mucha expectativa en donde la gente va a tratar de buscar quién es el mejor conductor para los próximos 10 años de la Argentina. Vos quién eras, el viejo de Diego, ¿no? Yo soy, ahí está, el editor general de Clarín, el editor general de La Nación, el escritor más vendido, el doctor Nelson Castro, el mejor periodista de la historia, la ANATA, y yo soy el padre de Diego. Un abrazo, Alfredo, gracias. No, Alfredo, pero no te olvides que en el 2014 hubo un campeón, ¿no? Campeón de fútbol, pero no, eso también es una excepción en este país. Pero, a ver, ¿qué puedo decir? Gracias, Alfredo. Chao, Alfredo, chao, un abrazo. El 2015 va a ser un año complicado. No digo ninguna originalidad con esto, porque cada año que pasó político en este país fue más complicado que el anterior. Y me parece que va a ser un año electoral, un año de reacomodamiento de fuerzas políticas en el propio oficialismo. Va a haber tensiones muy evidentes en el oficialismo porque va a haber gente que está como Balbín saltando la tapia en Gaspar Campos, en el sentido de se están reacomodando. Las picadoras de papeles van a funcionar a destajo. Y la economía está con dificultades. Entonces, pensar que va a ser un año mejor
Bueno, siempre uno espera un año mejor y me parece que para el periodismo argentino puede ser un año donde uno vea al final una luz al final del túnel. Que no sea un tren en sentido contrario. Probablemente lo sea, porque vamos a enfrentar una situación al final del 2015 o comienzo del 2016 donde ¿qué va a pasar con toda la cantidad del aparato oficial montado? ¿No? Cualquiera de las dos opciones es mala, ¿no? Si sigue va a ser una lástima y si cierra los medios... Yo creo que va a haber muchos además colegas es sin ineficiente, trabajo, ¿no? pero esto es una evaluación profesional. Me parece que han hecho un aparato que no le Sin sirvió. audiencia. No le sirvió, ¿no? Yo Doctor Amor. Yo simplemente creo que el kirchnerismo... Ondas, Creo que el ondas. kirchnerismo necesita que en el 2015 mejore un poco el consumo para llegar lo mejor posible a las elecciones. No sabemos cómo lo va a conseguir, seguramente sea una medida bien electoralista. No va a ser fácil que estos muchachos se vayan, están muy agarrados, no me refiero al kirchnerismo simplemente, sino al peronismo agarrado, a la oligarquía peronista que está agarrada de los estados. Va a haber en ese sentido convulsiones, me parece, desde el punto de vista político, no creo convulsiones sociales, pero sí convulsiones políticas. Vamos a ver cosas raras, siempre se ven cosas raras en una campaña electoral presidencial. Lo que yo creo que hay que estar muy atento a esa agenda que no es ni la mediática ni la política, que es esas cosas que suceden en la calle, que suceden de repente en un país donde la infraestructura está destrozada, donde la pobreza está contenida, pero está ahí y aumenta la marginalidad. Es decir, va a ser un año de grandes sorpresas y bueno, y después veremos el debate político que se viene. ¿Cómo se cortará? Se cortará en dos. Habrá una polarización. Ojalá haya un debate. Por ahora estamos hablando de Jessica Sirio. Claro, exactamente. Ojalá haya un debate. El debate será peronismo versus institucionalismo, como quería Sebrelli o incluso Laclau. No lo creo. O será entre personas, o será un poco más de lo mismo. No sabemos. No sabemos qué nos espera en No lo 2015. creo. Pero bueno. Bueno, nos fuimos. Gracias por haber estado acá. Nos vemos mañana.